A lo largo de la historia siempre hubieron grandes hombres que quedaron en el recuerdo. No es el caso de mi Señor, que a pesar de su deidad fue un ejemplo de humildad. Él vivió sin estridencias, fue su padre quien lo exaltó. Muy pocos vieron en él al libertador y lo mataron sin ver la inocencia en él. Lo dispuso así su padre y el obediente acató. Derramó su sangre toda, mas después resucitó. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Dios no quiere grandes hombres elocuentes sin unción. Él prefiere al humilde, dependiente de su Dios. Al indocto capacita, al que no es lo hace él. Él exalta al que espera de lo alto su valor. A lo largo de la historia siempre hubieron grandes hombres que quedaron en el recuerdo. No es el caso de mi Señor, que a pesar de su deidad fue un ejemplo de humildad. Él vivió sin estridencias,
fue su padre quien lo exaltó. Muy pocos vieron en él al libertador y lo mataron sin ver la inocencia en él. Lo dispuso así su padre y el obediente acató. Derramó su sangre toda, mas después resucitó. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Dios no quiere grandes hombres elocuentes sin unción. Él prefiere al humilde dependiente de su Dios. Al indocto capacita, al que no es lo hace él. Él exalta al que espera de lo alto su valor. Mas yo soy gusano, así él se calificó. Oprobio de los hombres, así él se sintió. Despreciado por su pueblo, escarnecido también. Entregó su vida toda y la volvió a retomar. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Y allí él confirmó veces yo me he preguntado cómo ascender a lo más alto. Entonces el maestro me dijo: hijo mío, a la cima llegarás solo conmigo. Yo pensé que todo sería fácil cuando decidí ganar a Cristo. De repente vino ante mí una senda estrecha, agobiante. Me estremecí, casi caí, a nadie vi cerca de mí, cuando de pronto escuché su tierna voz que susurró en mis oídos: a nada temas, hijo mío, no te detengas, no vaciles, vas conmigo. Mi mano tomó con solo mi corazón y confiado retomé mi camino.
tus ojos en Jesucristo. Marcha con paciencia el peregrino, avanza constantemente, mirando siempre adelante, porque al final del camino está su amado. Glorioso será aquel encuentro del esposo con su bella amada. Las aflicciones entonces que soportó en el camino, con la gloria venidera no son nada. Muy pronto Cristo volverá para decir al vencedor: ven, sube, toma posesión del galardón. Un resplandor sin fin habrá, cantos de júbilo se oirán, porque las bodas del Cordero se han cumplido. ¿A dónde fueron las penas? Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque por mucho tiempo yo vagué sediento, sin encontrar paz ni satisfacción. Mas Jesucristo me salió al encuentro, en Él hallé la amplia salvación. En Cristo encuentro fuerza y la vida, donde mi ser halla satisfacción. Desde el Calvario fluye la misma fuente preciosa de gran provisión. Yo quiero ahora solo agradarle, más conocerle y ser completo en Él. Soy obra suya y siempre es mi deseo
Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio sobre la epístola a los Efesios, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 al que ya habíamos considerado. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. En otra versión dice, por esta gracia doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, acá en el verso 16 comienza la oración del apóstol. O sea, en la otra había orado para que los ojos de los entendimientos de los santos fuesen abiertos. Pero acá fue del más alto grado en dimensión, por la cual había obtenido una inexpresable visión. A veces los santos nos llegan a vislumbrar esta gloriosa riqueza de la gloria del Padre en su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver Efesios capítulo 2 y versículo 7. Dice, para mostrarles en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Vemos acá como cuán pocos ejercitan por la fe y echan mano y se apropian de estas riquezas. Pero ¿qué contestación podemos expresar a la audaz oración del apóstol? Podríamos decirle, hermano Pablo, ¿con qué derecho o autoridad tiene usted a pedir la justicia santa para dispensar sobre la pecaminosa humanidad depravada? Y el apóstol respondería con toda seguridad, yo vengo al trono de gracia, donde está sentado el Padre Celestial, invitándome a ir a Él. Vamos a ir a ver un poquito en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Vamos a ver el versículo 15 y 16. Dice, podemos leer el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos acá cómo el apóstol Pablo iba con toda seguridad. Y él podía decir, y voy en favor de los que son lavados en la sangre del Cordero, los hijos amados de Dios. Pablo quería que cada santo llegara a experimentar, de apropiarse de todo lo que hemos obtenido como herencia en Jesucristo. Hebreos capítulo 6, epístola a los Hebreos, en el capítulo 6. Y el versículo 12 y 17. Dice así, a fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el verso 15 podemos leer en adelante: y habiendo esperado con paciencia. Está hablando de Abraham. Alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Vemos acá la palabra, vemos la palabra. Dice no perezoso, significa tardos, lentos, descuidados en toda acción. Y así a veces el cristiano, o el obrero, o el pastor, lo es espiritualmente. Lo es espiritualmente. Podemos ver la segunda parte del verso 12. Dice, a fin de que no te hagas perezoso, es la primera, sino a imitadores, dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Esa es la segunda parte, sino imitadores, que por la fe, primero, y segundo, la paciencia, heredan las promesas. El verso 15 que habíamos leído dice que Abraham esperó con paciencia. ¿Y qué obtuvo? La promesa. La promesa. Y el verso 17 y 18 nos habla de la inmutabilidad, que significa que no cambia, no se muda. Por esto Pablo nunca se atrevió a insultar a Dios en cuanto a su poder o en su bondad, con ninguna oración inescritural. Efesios capítulo 1 y verso 16. Podemos ver cómo él entraba confiado. Él entraba confiado. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestros para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese, Él jamás iba a orar, como dije, una oración inescritural. Él realmente entraba confiado. También podemos leer Filipenses capítulo 1, versículos 4 y 6. Dice así: siempre, dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre rogaba con gozo. Una persona que se dirige al Padre con congoja o con tristeza es porque no se dirige seguro. Él se dirigía al Padre con gozo. Y el verso 6 le pone el sello, o sea, la rúbrica, el sello, estando persuadido. ¿Qué significa persuadido? Creyendo, convencido, sin dudar. ¡Qué oración, hermano! ¡Qué oración! Él no le impuso, no enrostró a Dios, ni la obra, ni la fe de los filipenses, ni le dijo: ustedes deben recibir más porque son amantes de la carrera. Ustedes corren la carrera. No, el apóstol oró creyendo en el poder de la gracia en ellos, por la obra redentora de Cristo. La iba a dejar perfecta. Y cuando ya
eran más crecidos, pedía más. Y vamos a ver cómo lo hizo en Filemón. Vamos a ir a la epístola de Filemón. El versículo 4 a 6. Fíjese cómo ora aquí. Estos ya eran más crecidos. Y fíjese cómo Pablo ora por ellos. Aquellos eran amantes de la carrera, ya también eran crecidos. Pero cada vez él va mirando el rango de crecimiento de los santos. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y fíjese cómo él habla, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermano, si hay amor para el Señor Jesús, va a haber amor para con todos los santos. Y esto solo se desarrolla en un santo todo crecido, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermano, cuando un santo crece, realmente ama al hermano, aún aquel más caído, aquel que le hizo daño, no se anima a proferir ningún juicio sobre nadie. ¿Por qué? Porque le ama, porque el amor ha crecido, ha crecido. Y fíjese, para que la participación de su fe, de tu fe, le dice a Filemón, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Hermanos, hace un rato me llamó una hermana y me preguntó por un pedido de oración. Y me dijo, hermana, estamos para orar los unos por los otros. Una hermana que conozco de hace muchísimos años, y que realmente está lejos de acá, pero no nos vemos quizás hace un buen tiempo. Pero me dijo, hermana, cuando necesites oración, aquí estoy. Aquí estoy. Qué bueno, hermano, cuando hay hermanos que el amor de Cristo se ha desarrollado. Se ha desarrollado. Y esto es lo que Pablo había visto en Filemón. Esto es lo que el apóstol había visto en Filemón. Vamos a ver ahora un pasaje en el comentario del hermano Copley. Vamos a ver cómo él explica esto. Dice que eran hijos amados de Dios y quiero que ellos realmente experimenten todo lo que heredaron en su amado Hijo. Pablo está hablando de esto y esto es lo que yo acabo de leer. Nunca insultó la bondad y el poder de Dios con ninguna insignificante oración inescritural. Cuando yo estaba comenzando a confiar, cuenta el hermano Copley, en nuestro Dios para la sanidad de mi cuerpo, un obispo pensó darme unos consejos muy paternales y vino y me dijo, hermano Copley, usted cree demasiado. ¿Cuán ofensivo es a Dios tal consejo hacia un ministro joven? Él quería que creyera según la concepción carnal del hombre de la gracia de Dios. El hombre siempre quiere aconsejar carnalmente. Y hermano Copley pone en su comentario, pobre compañero, no se dio cuenta de que sus palabras agradaron al diablo. Y yo le respondí, oh, estoy contento miles de veces de que el Espíritu Santo no me permitió ser influenciado por nadie. Y bueno,
que pérdida eterna habría experimentado, y otros también. Pablo era un verdadero fiel, escritural, obispo o mayoral, según la riqueza de la gloria de Dios, que lleva al punto culminante de su maravillosa gracia. No fue semejante a un obispo eclesiástico. Hermano, nosotros tenemos todo a nuestra mano. Sabemos que Dios va a hacer de acuerdo a su voluntad, pero nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y podemos pedir lo que necesitamos y el Señor va a hacer, Ahora vamos a ver la gloria eterna del poder del Dios incorruptible. Significa que no se corrompe, no se pervierte, no es dañado. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23. Libro de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermano? Porque ellos creyeron. ¿Cómo vamos a molestar a Dios con esto? Y no se daban cuenta que estaban realmente cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre cree quizás más en la ciencia y no decimos que usted no vaya al médico, pero hermano, el Señor es el médico de los médicos. El Señor es el Todopoderoso. El Señor es el fiel. Y podemos entrar confiadamente al trono de gracia y decirle, Señor, me pasa esto. Y decirle, Señor, me pasa esto. Y bueno, Él a su tiempo va a obrar. Si es una lucha, bueno, Él nos va a dar la fortaleza para pasar. Y sabe una cosa, usted va a pasar la lucha con gozo. No va a estar allí renegando por la lucha que está pasando, ni esperando que venga el médico, ni que le venga a sanar. Sabemos que el hombre nada puede hacer sin Dios. Y nuestra confianza está puesta en el Señor. En el Señor está puesta nuestra confianza. Debemos meditar sobre la gloria de su majestad. Isaías capítulo 2. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, y el versículo 10, el verso 19 y luego 21 a 22. Capítulo 2, dice, fíjese cuando estamos en prueba y en lucha. Y en este tiempo parece que muchos hermanos están en prueba y en lucha. Y fíjese lo que dice su palabra. Métete en la peña. ¿Dónde? En la peña. ¿Y quién es la peña? Cristo mismo. Métete en la peña y escóndete en el polvo de la presencia del temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Escóndete, dice. Escóndete, dice. Verso 19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia del temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Hermano, si pasamos alguna lucha,
para nosotros no es lo mismo que el mundo. El mundo está pasando esto por causa de la maldad desbordada. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y sabe una cosa, en cada lucha no estamos solos, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, hermano. Y bueno, Él nos ayuda a pasar. Y bueno, por allí viene una palabra y comenzamos a glorificar al Señor. Y hablamos en lengua a veces y cantamos también. Y el mundo dirá, estos están locos. Mira cómo están. Pero, hermano, en nuestro corazón, a pesar de la lucha y de la prueba, hay gozo, hay paz. Porque sabemos, hermano, que no es para siempre. El verso 21 a 22 dice, y se meterá en la hendidura de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia del formidable de Jehová, dice, y el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar de la tierra. Y fíjese el consejo de Dios, qué distinto, qué distinto. El hombre confía en el hombre, pero vea lo que acá nos dice, ya desde la antigüedad, dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. Porque, ¿de qué es el estimado? Fíjese, hay un consejo. Dejate ya de confiar en el hombre. A veces demasiado confianza tenemos en el hombre, olvidando que tenemos un Dios soberano y poderoso. Un Dios que nos podemos esconder en la hendidura de la peña, hermano. Allí, dentro de cada llaga hecha a Jesucristo, de cada realmente los agujeros de sus manos, los agujeros el agujero de su costado, y allí estar seguro, hermano. Allí vamos a encontrar la sanidad, allí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y acá viene el consejo del todo soberano Dios. Dejaos del hombre, dice, cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. A veces demasiado hacemos lo que dice el hombre y estamos ofendiendo a Dios. Y Pablo no iba a hacer esto. Pablo no iba a hacer esto, ni iba a aconsejar así, ni iba a aconsejar así. Jamás iba a aconsejar esto. Él es glorioso en santidad, hermano. Él es glorioso en santidad. ¿Qué hizo él cuando Moisés clamó diciendo? Vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Libro de Éxodo. En el capítulo 15 y el versículo 11. Fíjese lo que declara Moisés. Y a veces, hermano, nosotros queremos olvidar esto. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hermanos, que el Señor nos ayude realmente a recordar la Escritura. En esos momentos, ¿cuántas veces vienen cosas a nuestra mente? Pero luego ahí enseguida el Señor comienza a hablar a nuestro corazón. Y Él dice, fíjese lo que Moisés declara. Él pudo ver, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y escrito con minúscula. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está escrito con mayúscula. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, hacedor de prodigios? Fíjese, hermano, cómo Moisés llegó a conocerle, aquel hombre, cómo llegó a conocerle a Jehová. Él le llegó a conocer. Y vemos también en Éxodo 33. Éxodo 33. Y Jehová, dice el verso 17 al 19, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. ¿Cuántas veces, hermano, estamos solos?
en medio de la noche. Y parece que no tenemos ayuda de nadie natural, pero no olvide que Él dice que Él nos conoce por el nombre. Y ese Dios que le habló a Moisés no cambió, hermano. Ese Dios que le habló a Moisés es nuestro Dios hoy. Él fue ayer, es hoy y será mañana. Es el mismo por los siglos de los siglos. Él será siempre igual. Y Él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Fíjense cómo Moisés creyó. Y qué osado podríamos decir Moisés. Decirle que me muestre tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjese lo que le dijo, fíjese lo que le dijo. En el verso 7 le dijo el Señor, es misericordioso y graciable. Hermano, es misericordioso y graciable, que significa otorga y longánime, abundante en bondad y verdad, que es y que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y las transgresiones y el pecado. Fíjese lo que acá le está hablando. Fíjese lo que le está hablando, hermano. Él es así. Y en el capítulo 34 y el verso 5 al 8 dice, y Jehová descendió en la nube. Fíjese, Moisés le había pedido. Dice, quiero que me muestre tu gloria en el verso 18 del capítulo 33. Y acá en el capítulo 34, el verso 5, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, y tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Qué grande es nuestro Dios, hermano, que guarda la misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado impío, está hablando. A veces aquel que no entiende la palabra, dice, hermano, dice, mire que él no va a tener por inocente al malvado. Hermano, usted no es malvado, usted es lavado y comprado por la sangre de Cristo. Usted es un hijo pío, pero acá está hablando al impío, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, hasta la tercera y cuarta generación. Esto se da en los impíos. Fíjese que el impío dice, todo se hereda. Y bueno, y así es, se hereda la maldad, sí. ¿Pero por qué? Porque no aceptaron a Cristo. Porque una vez que aceptamos a Cristo, dice que Él nos libró de la maldición, dice. Él nos libró de la maldición. Y vamos a ver el verso 9 y 10 de este mismo capítulo. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado. No, el verso 8. Entonces, dice Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo entendió aquel manso varón que allí estaba Dios? Dice que bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Él vio la gloria de Dios y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en toda nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Y fíjese esta última palabra de este verso 10.
hermano, y tome para usted, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Fíjese lo que le está diciendo, fíjese lo que le está hablando, hermano. Hermano, qué riqueza inmensa de gloria se desplegó ante Moisés. Él no pudo tener otra actitud que inclinar su cabeza hacia el suelo y adorar. Y así hace el vencedor, hermano. Adora y se pone en total dependencia del Señor. Y como leímos el verso 9 y 10, ve al final. Será cosa tremenda, hermano, lo que yo haré contigo. Esta es una promesa, hermano. Y no quedó ahí, hermano. Él así hará con nosotros. Primero en lo espiritual y luego, hermano, si está en lucha. Si usted está en lucha, si está en necesidad, si usted está enfermo, no tiene casa, hay familiares rebeldes, no tiene trabajo, está en persecución, crea esta palabra, hermano. Dice, será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Será cosa tremenda. ¿Y qué es lo tremendo? Que Él va a mostrar su gloria, hermano. Él va a mostrar su gloria, hermano. Y así hará, hermano. Isaías 59 y el verso 19. Vamos a Isaías. Capítulo 59. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hermano, usted siente que ha venido un río contra usted, y parece que el río le quiere ahogar, hermano. Pero sabe una cosa, Jehová levantará bandera, hermano. Jehová levantará bandera, aleluya. ¿Cómo no gozarnos, hermano? Yo hoy estudiaba y el Señor sabe, hermano, todas las cosas. Pero esto tocaba mi vida. Dice que Él va a levantar bandera de victoria, hermano, bandera de victoria, porque la bandera le muestra al enemigo que Cristo en la cruz ganó la victoria, aleluya, gloria. Si en Cristo está la victoria, hermanos, debemos ver con ojos de entendimiento. Con razón el apóstol no cesaba de dar gracia por los santos efesios y de pedir en todas las oraciones por ellos. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y el verso 16. A veces, hermano, no queremos entrar en la lucha, no queremos entrar en la prueba. Pero el Señor nos prueba para mostrarnos su gloria. Y después, hermano, cuando vemos a alguien así, podemos ir y consolarle y hablarle del poder de Dios con experiencia. Capítulo 1 de Efesios, verso 16 al 20. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Así oraba el apóstol, haciendo memoria de todos vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos
de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese, no pidió cosas naturales, eso después viene por añadidura. El apóstol quería que supiéramos que somos la riqueza de la gloria de Dios y somos su herencia y es nuestra conforme a la riqueza de su gracia. Aleluya. Y nuestra calidad de hijo es también para la alabanza de su gloria y de su gracia. Y por último, nuestro cuerpo glorificado también es para la alabanza de su gloria. Y todo esto expresa la riqueza ilimitada de la gloria divina. Qué grande es la gracia, hermano. Qué grande es la gracia que podemos esperar del Padre de la gloria, en respuesta a aquella oración del apóstol a nuestro favor, para que fuésemos llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta oración es para santos ya creyentes, santos creyentes. Fíjese, él oraba por ellos, pero fíjese cómo se dirige en el capítulo 1 y el verso 1 de Efesios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. Hermano, eso es realmente para los santos y fieles. Dice que además fuimos sellados con un sello inalterable. No está hablando de un bautismo o de un ungimiento. Estos santos ya estaban en la tercera etapa, estaban sellados primeros. Estaban sellados. Primero fueron bautizados, segundo fueron ungidos y tercero fueron sellados. Tercero fueron sellados. Vamos a ver en Efesios capítulo 4. Y el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjese lo que acá está hablando. Pablo les aconseja de no contristar al Espíritu Santo. Y fíjese los versos 31 y 32. Fíjese, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que puede contristar al Espíritu Santo? Bueno, acá tenemos una lista. Primero, la raíz de amargura. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Segundo, todo enojo. Tercero, toda ira. Cuarto, toda gritería. Quinto, toda maledicencia. Y a veces pensamos que la maledicencia solamente es decir malas palabras. No, la maledicencia también es hablar mal, mintiendo sobre un hermano. Hablar cosas que no son ciertas, solamente porque nos ha hecho algún mal. Entonces nosotros le respondemos con otro mal. Y después dice, y toda malicia. Y toda malicia. Hermano, realmente que el Señor nos ayude, porque dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire, Pablo podía haber tenido raíz de amargura con muchos, aún de sus contemporáneos. Vemos que él, a donde llegaba, entraba en la sinagoga y predicaba. Y de ahí le corrían, y le ponían preso. Y cuando salía de ahí, ¿qué hacía? Entraba en otra sinagoga. Y él les amaba. Él les amaba. Él quería darle esto que tenía, hermano. Y fíjese el verso 32.
Él demuestra la manifestación de gracia que debemos tener, hermano, para que no contristemos al Espíritu Santo. Dice, antes, sé benignos, dice, sé benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, hermano, dice, benignos entre vosotros, dice, perdonándoos, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vamos al capítulo 3 de los Hechos y de Efesios. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, dice, de que arraigados y cimentados en amor. Fíjese, en amor, como Pablo hacía énfasis en el amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjese, hermano, y de conocer el amor de Cristo. Hermano, si usted todavía no conoce ese amor, y solamente quiere al que le quiere, y solamente ama al que le ama, y solamente está con aquel que le hace bien, hermano, todavía usted no conoce el amor de Cristo. Y fíjese lo que dice, usted puede conocer mucho de la Escritura, pero si el amor de Cristo no ha sido derramado en usted, porque dice que excede a todo conocimiento, excede, podemos conocer, pero si el amor de Cristo no está derramado, todavía no estamos creciendo, todavía no estamos creciendo. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, dice, la plenitud, que no haya más nada, que seamos plenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjese, hay un poder que actúa en nosotros. A veces, hermano, nos cuesta amar a aquel que nos hace algo. Y queremos abrir la boca y proferir algo. Hermano, dice que el Señor cuando estaba allí en la cruz y le calumniaba y le hacían cosas, Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Y nosotros a veces, por mucho menos, no enteramos de algo y queremos abrir nuestra boca. Y queremos todo el día hablar de eso. Hermano, que el Señor realmente nos llene y que nos haga conocer el mismo amor de Cristo. Que ese sea derramado a nuestro corazón. Porque ese es el que excede a todo conocimiento. A todo conocimiento. Y dice, y aquel que es poderoso, dice el verso 20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hemos finalizado el capítulo 3. Hemos finalizado el capítulo 3. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, seguimos rogando sus oraciones, hermano, por cada uno de nosotros. Seguimos orando por nuestro hermano Fernando, que está con una fuerte gripe. Y bueno, el Señor es fiel, el Señor es soberano. Estamos dependiendo de Él, porque Él es el poderoso. Él es el poderoso. Y vamos a confiar en ese versículo que dice, será cosa tremenda la que yo
haré contigo. Así, hermano, creemos que es así, hermano. Es la que yo haré contigo. Hermano, no es nuestra fuerza. En nosotros no hay capacidad, pero el Señor hará cosas tremendas, porque Él está con nosotros, hermano. Él está con nosotros. Y Él lucha por nosotros. Y Él pelea por nosotros. Y si Él está con nosotros, aunque venga el enemigo como río, dice, Jehová nuestro Dios levantará bandera. Oramos también por nuestro hermano Gustavo, nuestro compañero, y así por cada uno de los que estamos dando la palabra. Que el Señor nos capacite, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, porque estamos confiando en Él, no en el hombre, hermano. El Señor les bendiga y ahora vamos a despedirnos. Les invitamos mañana a las 15 horas y a las 21 a seguir escuchando la palabra. Y ahora nos despedimos con una alabanza. Hasta mañana, hermanos. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre